¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en nuestro segmento cultural saludando cordialmente con Juan Diego Pérez, él es representante del grupo TAF, Taller de Actores y Fábulas. Bienvenido, Juan Diego. Gracias nuevamente, gracias por la invitación. Conocemos que ustedes están generando diversos proyectos culturales, entre ellos la puesta en escena a nivel cinematográfico de la vida de este caudillo, Eloy Alfaro. Justamente estamos en esta época en la que se revive al viejo luchador, pero ¿cuál es su impresión en torno a un poco llevar a escena esto? Bueno, esto es parte de un proyecto que surgió hace 20 años, un poco más. El proyecto es de autoestima e identidad nacional. El primer piloto que se hizo fue una sobre el descubrimiento de América, que queríamos hacerlo para títeres, para poder hacerle más gustoso la historia desde los niños, siempre desde los pequeños, y siempre con el marco de rescatar nuestra autoestima, nuestra identidad nacional. Por varias cuestiones de financiamiento y eso, lastimosamente, eso no se pudo realizar, y recién hace 10 años, casi 18 años después, plasmamos una película que fue Recuerdos de Montalvo, sobre la vida del gran escritor ambateño, que fue además un descubrimiento impresionante para todos, porque la imagen que siempre teníamos era la de Mi pluma lo mató, pero era un escritor, o sea, no solo era un gran escritor, era un gran político, era un gran ideólogo liberal, era inclusive una parte, pues, posteriormente se hizo un moderado, y eso que él y su familia eran guerrilleros liberales, era la parte romántica del liberalismo. Entonces, descubrir a Montalvo fue una de las cuestiones más agradables que pudo pasarnos. Y la misma tónica es aquí en esta película de Eloy Alfaro. Exactamente. Hicimos, claro, viendo eso, la relación que tenía Montalvo con Alfaro, había que continuar con el viejo luchador, que es parte inclusive de un subproyecto de hacer la vida, de trabajar sobre 5 presidentes que hemos tenido. El viejo luchador, bueno, todo el mundo sabe, el gran luchador de Montecristi, a veces yo digo, me atrevería a decir, el fetiche actual del gobierno, de grupos de izquierda, de grupos de derecha, de todos los lados. Nosotros hemos querido fundamentalmente ver cuál es el movimiento social que hubo atrás de él. Alfaro, es verdad que era un hombre grandioso, un político muy hábil, un militar muy valiente, muy impresionante, pero atrás él pudo lograr lo que pudo lograr es porque él supo conducir toda una serie de movimientos sociales que se venían gestando desde antes de 1830. Bueno, lo que tú nos quieres decir es de que pudo haber sido él como pudo haber sido cualquiera. Exactamente. Conducía este gran monstruo liberal que se debía desembocar, ¿no? Exactamente, y Alfaro, puchicas, y es donde él se hace un radical, es porque él llega a entender el uso que puede tener la organización que se puede dar a esos movimientos sociales que estaban con montoneras, con tauras, con indígenas, con artesanos y eso. Estamos haciendo este proyecto, bueno, están hechos los guiones, como yo lo dije en otra entrevista, está hecho ya el guión, está inclusive registrado de derechos de autor, estamos en el proceso de preproducción. Qué bien. Y tuvimos una asignación del Ministerio de Cultura. Lastimosamente, por algún problema burocrático, no sé qué pasó, se retiraron las asignaciones, nos volvieron a dar. Tuvimos hace un mes aproximadamente una cita con el actual ministro de Cultura, el señor Mora, que nos dijo, miren, pasó una cuestión que yo no estoy de acuerdo acá, por favor, estamos en este proyecto, yo voy a poner esto para que se... Pero en todo caso, ¿hay la expectativa todavía? Hay la expectativa todavía. Sin embargo, yo como director del grupo, inclusive el colectivo del grupo, no queremos esperar más al Ministerio de Cultura, porque puede que para mañana esté la asignación, pero nunca se sabe. Claro. Ahora estamos trabajando en autogestión, y en ese sentido yo hago el llamado, por favor, si pueden, vamos a hacer colectas públicas, necesitamos buenos oficios de la gente, y empresas, donaciones, ¿no? Empresas, por favor, porque además esta es una película que vamos a pasarla masivamente a escuelas, a organizaciones y eso, entonces también pueden poner su logo, su auspicio. Bueno, qué bien, y te felicitamos un poco por esta situación que, como comentaba también en alguna ocasión aquí Víctor Arregui, productor de esta película, cuando me toque a mí,
también tuvo que pasar las de Caín, ¿no? Con esto de la del financiamiento, que no fue fácil para él, que comentaba que así mismo tuvo que recurrir a gente que colaboró con esta obra. Pero coméntanos, ¿qué te parece, por ejemplo, estas películas, esta producción nacional que está saliendo ya en esta época? Es interesante, yo creo que es un momento muy interesante. Es un momento, yo con Víctor me conozco más inclusive que en el plano cinematográfico, casi en plano personal. Nuestros hijos eran compañeros de un jardín de infantes y hablábamos siempre con Víctor, y lo que hemos llegado es que es terriblemente difícil hacer aquí largometrajes. Inclusive yo personalmente creo que más que largometrajes uno debe producir más bien cortometrajes, para un largo plazo ir produciendo cuestiones cinematográficas de 1 hora, de cortometrajes o documentales, o sea, abordar ese género, darle un sentido obviamente de calidad, una calidad muy, muy buena, o sea, tampoco no hacerlo para así cualquier cosa. Bueno, Víctor también comentaba esa gran dificultad que tienen con la competencia con Hollywood. ¿Qué te parece? Los gringos son una gran potencia, ¿no? Es la gran industria del cine. Así es. O sea, es increíble. Yo la otra vez, lo que comentaba hace un rato, estábamos viendo Shrek con los hijos, y cuando veo las escenas que no se filmaron, por ejemplo, en las películas norteamericanas, uno cuando ve el guión, ve un guionista, 2 guionistas, máximo 3 guionistas, pero atrás de ellos hay un staff de guionistas de 30, 40, 60 personas. Todos reciben su sueldo, todos reciben su paga, sus viáticos y eso. Y buenos sueldos, ¿no? Y buenos sueldos. Y además, y es increíble porque además cada persona de este staff hace una historia. Es exactamente como hacían los fabulistas griegos unos 500, 600 años antes de Cristo. Entonces, claro, el guionista lo que hace es agarrar las mejores historias, darles una unidad dramatúrgica, y ahí sale el guión. Claro. Sin contar que además hay un staff de dialoguistas, que son los que adaptan el diálogo a la parte de guión para que la gente pueda divertirse. Bueno, más. Pero eso es un gran pago, es cosa que uno puede entender ahí. Un buen presupuesto, ¿no es cierto? Un gran presupuesto, y uno puede inclusive entender ahí cuál fue la huelga de los guionistas. Entonces ahí uno puede incluso, además que en Estados Unidos, como es un país industrial, tiene una capacidad de gestión privada que no tenemos acá. Así es. Que, o sea, aquí no prima la industria, entonces ya tienen, por ejemplo, algunas condonaciones de impuestos siempre y cuando aporten a la cultura. Bueno, pero o sea, es otro tipo de trabajo impresionante. De manera muy inteligente también esta nación industrializada vende su cultura a través de esto, ¿no? Por supuesto. Lo que no entendemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que debemos vender la cultura y como no un estilo de vida y hasta cierto punto perpetuar la potencia con esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive, y eso, pues, chicas, con un ánimo de crítica constructiva, ¿no? No crean que es algo destructivo. Lastimosamente, nuestra industria cinematográfica es una industria que se vuelve truculenta. O sea, si no hay drogadicción, si no hay sexo, hay cosas, es como que no se puede cuando hay cosas que son más así, inclusive de las históricas, hay cosas costumbristas y eso. Y lamentablemente le siguen el juego a Hollywood, ¿no? Claro. No se rescata lo positivo. Exactamente. Imagínense ver una película con contenido de crónica roja a nivel mundial, han de pensar que todos somos así. Por supuesto, y es increíble. O sea, solo por ejemplo el tratamiento de leyendas ecuatorianas. Salgamos de Quito, porque uno cree que las leyendas solo están en Quito. Vamos a las leyendas de Guayaquil, la Chinta Mora, la Dama Tapada, o sea, son unas cosas que uno puede hacer verdaderas maravillas. El mismo Cantuña, ¿no? Claro, o sea, yo digo un rato para que digan que no solo está reunido en la parte de Quito. Vayan a las leyendas costumbristas indígenas. Ahí nomás uno tiene un montón de cuestiones. Y otras cosas que... hay otros elementos que son increíbles. Lo que a mí sí me gusta, y eso yo sí creo que es rescatable, es que la capacidad del actor ecuatoriano ha mejorado bastante. Independientemente de las truculencias que yo diga que se hacen, independientemente de eso, hay una gran producción de actores ecuatorianos, sobre todo. Bueno, pero que dan una calidad cada vez buena. Pero como quien dice, ya era hora, porque por ejemplo en nuestros países vecinos ya hay producciones en el campo, para hablar una cosa, de las novelas que ya son exportadas, sin embargo aquí no existe ni una. Así es, no existe. Hay un poco, yo creo que hay celo en algunos canales de televisión, se pueden contar unas anécdotas terribles.
de lo que ha pasado, inclusive a nivel ya de regionalismo como tal. Yo creo que esas cuestiones ya tienen que parar.